Hola y bienvenidos a una nueva parte de esta guía. Anteriormente ya hemos pasado por FNAF 1 y FNAF 2. Ahora toca la parte de salas oscuras, ya que por ahora no hay FNAF 3. Pero antes puedes darle un me gusta al video y suscribirte para apoyar este canal. Bueno, dicho esto, comencemos. Salas oscuras se divide en dos minijuegos distintos. Empecemos con el primero. El primer minijuego es el de Balloon Boy. Las personas que ya hayan jugado FNAF 4 sabrán muy bien de lo que trata, pero en resumen, hay que dejar que Balloon Boy se acerque a nosotros hasta que llegue a la X. Tenemos un marcador de tiempo arriba a la derecha, como un temporizador de cuánto tiempo tenemos para acabar el minijuego, así que hay que apresurarse. Las únicas dos formas de perder es que Balloon Boy no llegue a la X a tiempo o que se pase de la X y nos ataque. Este minijuego es muy simple y sencillo. Yo recomiendo esperar los primeros 15 segundos sin prender la linterna para que Balloon Boy se acerque. Ya pasado este tiempo, prende la linterna. Si Balloon Boy sigue muy lejos, apaga la linterna y espera 10 segundos más. Luego, ya sabiendo que está muy cerca, alterna entre 4 o 5 segundos para prender la linterna. Tendrás tiempo de sobra para intentar hasta que Balloon Boy se atreva a acercarse y caiga en la X, haciendo que tú ganes. En el modo difícil ya no podrás ver muy bien a Balloon Boy por todos los globos que habrán, pero se puede utilizar la misma técnica que te acabo de mencionar. Cabe recalcar que en este minijuego no es necesario mover la cámara, por eso no es importante qué modo de mover la cámara utilizarás. Y el segundo minijuego es de Plush Baby. Consiste en que hay que buscar con una linterna 3 Plush Babies. Tenemos que mantener apuntada la linterna hacia ellas para que se espanten. Y hay que aguantar desde las 12 am hasta las 6 am. Al principio de la noche solo será una Plush Baby, pero como vaya avanzando la hora, se sumará una y después vendrá la otra. Además, la linterna tiene batería, mientras lo usemos se gasta, y cuando la dejemos de utilizar, se recarga. La única forma de que perdamos es porque una de las Plush Babies nos ataque por no espantarla con la linterna. Este minijuego es más complejo que el anterior por obvias razones. Lo primero que aconsejaré es que crees un circuito de los lugares donde las Plush Babies pueden aparecer. En mi caso, mi circuito es un círculo en sentido antihorario. Primero miro hacia el frente, voy a la derecha abajo, luego subo un poco, luego miro hacia el frente pero arriba, luego a la izquierda y después subo y luego termino bajando para terminar en la posición del principio. Esto servirá mucho para revisar cada lugar posible donde está escondida alguna de las Plush Babies. En este minijuego es muy importante el movimiento de cámara que utilizarás, y yo recomiendo el de arrastrar con la mano, porque necesitarás estar quieto y ser preciso a la hora de alumbrar con la linterna a cada Plush Baby. En cambio, la del joystick puede complicarse y hacer que llegues a mover la cámara un poco, pero ese poco es suficiente para que no cuente como si le estuvieras apuntando a Plush Baby. Así como es importante revisar y espantar a cada Plush Baby, también es importante que la linterna tenga batería, así que vamos a poner una regla. Como sabrás, las 3 Plush Babies no van a aparecer en los primeros segundos, así que digamos que son las 2 am. Las 3 Plush Babies ya te están empezando a atacar, entonces tú haces tu circuito completo y solo encontraste a una o a 2 Plush Babies. Entonces en esa situación solo esperas a que tu linterna se recargue una o 2 barritas. En cambio, si las encuentras a las 3 Plush Babies, dejas que tu linterna se recargue 3 o 4 barritas. Esto es porque cada Plush Baby ataca por separado, así que si lograste espantar a una, eso no significa que espantaste a las demás. En el modo difícil del minijuego de Plush Baby, todos los juguetes tienen el mismo aspecto de ella, así que las cosas se complicarán un poco. En esa situación lo que te ayudaría es saber que la cara de las Plush Babies están destruidas. Esto te ayuda a diferenciarlas del resto. Y también te ayudaría mucho el conocer todos los lugares en el que Plush Baby puede estar.
Así que aquí te muestro algunas imágenes de las ubicaciones donde Plus Baby puede estar escondida. Y ya con esto finalizaríamos el video de hoy. Espero que te haya sido útil y que te sirva a la hora de enfrentarte a Balloon Boy y a Plus Baby. Te estaré dejando la lista de reproducción de todos los videos de la guía de FNAF Help Wanted Mobile abajo en la descripción. Y gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.